Bueno, pero muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Camilo Forero, otra vez aquí. Entonces aquí pues estoy hablando de lo que es realmente qué es un estado financiero, ¿sí, cierto? Entonces, aquí entonces el objetivo es, de hecho, esta presentación es porque invertir en Bancolombia, ¿cierto? Entonces, empezando, pues, explicar Bancolombia, pues ya sabemos que es un banco, ¿cierto? Un banco colombiano que ha trascendido a lo largo del tiempo. Actualmente ocupa como una de las mejores, sacando la primera posición entre entre las mejores empresas del país colombiano. Ya con eso, pues entonces, pues por una razón diría que es bueno invertir porque es una empresa que al parecer es una de las mejores empresas tanto para invertir como para trabajar, según las reseñas que han dado acerca de ella. Entonces, ya con ello, entonces podemos proceder a lo que es la parte de, en sí, la parte que lo que es los estados financieros. Entonces, para uno entender por qué invertir o no, uno debe estudiar los estados financieros. Ya con ellos, uno revela en sí qué es lo que hay, qué es lo que hay. Asumiendo ya que es un estado financiero, pues lo voy a tratar de explicar lo más rápido y concreto posible. Entonces, aquí tenemos lo que uno empieza leyendo los activos, que es lo que normalmente uno empieza. Normalmente los activos se permanecen al lado izquierdo y al lado derecho comienzan a ser los pasivos, aunque también pueden ir en orden como activos, pasivos y uno termina viendo lo de los patrimonios, ¿cierto? Un activo en sí es todos los bienes que tiene a favor la empresa. Tiene a favor la empresa o la entidad en sí, es lo que uno está estudiando. Entonces, como podemos ver, el activo es todos estos bienes que tiene a favor la empresa. Entonces, vemos lo que son los efectivos equivalentes al efectivo, los instrumentos financieros y la carta de crédito. Hay ciertos casos que puede tener un activo negativo. En este caso, pues que significa que se está, para decirlo así, saliendo el activo. Ya que digo que sí se debe, pues se confunden por lo que todos saben que la cantidad existe en dos pedazos, que es lo que es deber y acreer, ¿cierto? Que es la parte que ya uno cuando va haciendo las pruebas T, pues tiene lo que es el deber, deber y acreer, ¿cierto? Entonces, pues entonces lo que estoy diciendo es una salida del activo. Entonces, por lo tanto, se salen 11.968.584 dólares. Cabe decir que estas cuentas están en dólares, ¿listo? Por si entienden por qué si en Colombia se maneja el peso colombiano, pero como se está manejando una escala muy grande en pesos, pues se trató de chicar y por eso es que se pasa a dólares. Ya pues ya una vez aclarado eso, pues empezamos con los activos, lo que son fijos y los que son corrientes o circulantes que también lo conocen. Entonces un activo corriente en sí es el mismo activo, pero solo que la duración de él no va más de un año. Mientras que la del activo fijo sí va más de un año. Entonces ahí con ello pues tenemos entonces esta comparación de cómo se varía. Entonces vemos que hay un cambio de 3.72 del 2020 a 2021. Y aquí tenemos este cambio que es del 2020 al 2022, que lo mostré en términos porcentuales. Ya para calcular, pues ustedes cogen el actual menos el anterior sobre el anterior. Ahí entonces uno calcula en sí el crecimiento que ha tenido. Ya una vez teniendo esos crecimientos, entonces también podemos verlo acá. Entonces tendríamos estos, el total de activos fijos, lo mismo con lo que tendría un aumento. Y ya pues viendo un aumento general, pues tendríamos un 22 y un 4%. Entonces si nosotros podemos ver, el cual eso asume que han tenido un crecimiento de los activos en los últimos tiempos. Pero falta mirar lo que son los pasivos. Los pasivos en sí son las deudas que se ven las deudas o condiciones que se le deben dar a terceros en sí. Entonces, por lo tanto, tenemos depósitos de clientes, intercambios, instrumentos, obligaciones, títulos, todo lo que tenga que ver con pasivos. También lo mismo siguen corrientes y fijos. Entonces, aquí ya como les había explicado, pues sigue siendo menor un año, mayor un año. Ya pues en eso pues los activos fijos pues tienen así impuestos, ya que los impuestos se pagan anualmente y a uno le dan una fecha a lo largo del año. Entonces, dependiendo pues los impuestos pues tratan de estar entre los corrientes y los fijos, para decirlo así, ya que se tiene que pagar anualmente usted ciertos impuestos, ¿cierto? Se puede decir que eso es como
Eso va a decir que es lo que le va, lo que le va a decir al gobierno. Ya una vez siendo los total de pasivos, pues vemos que tuvo una pérdida, comparado de 2020 a 2021, tiene una pérdida de 1.58%, pero tomó una recarga del 14.6%. Uno sí necesita tenerla porque uno necesita abastecerse a veces de otras personas, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ya aquí se ponen ya sea si se maneja crédito o se maneja de contado. Ya para saber qué es de contado, que usted paga al instante. Crédito es que usted maneja ciertas cuotas y ahí fijan un interés en cuándo le van a pagar y también el plazo. Eso ya es dependiendo del, para decirlo así, del vendedor o comprador. ¿Listo? Y una vez teniendo, ya después tenemos el patrimonio. Que en sí, esto es todo lo que es en sí esto en vez de ser es una deuda para decirlo hacia accionistas o a uno mismo en sí lo que usted tiene que pagarse o lo que usted tiene que almacenar. Aquí se pueden encontrar las retenciones, las reservas legales, lo que da para acciones, primas en colocación de acciones, las reservas, las utilidades retenidas, ¿cierto? Las de años anteriores. Y también entonces tiene el resultado integral acumulado neto de impuestos, que aquí ya ahorita explico por qué es eso, que es donde vamos a ir al estado de resultados. ¿Cómo es que este valor llega acá, cierto? Y tenemos lo que es el patrimonio de los accionistas, ¿cierto? Total de patrimonio, y aquí es donde sumamos todo lo de los patrimonios de accionistas, y aquí se suma generalmente todo, que es total de los activos más el total de pasivos y patrimonio, se suman los tres y eso es lo que da. Entonces normalmente, eso sí, siempre deben estar seguros. La ecuación es, si acaso, es aritméticamente correcta, ¿cierto? Que es activos es igual a pasivos más patrimonio, que como ya tenemos pasivos y patrimonios, pues nos lo vamos a comparar y vemos que pasivos y patrimonios hay más que activos, ¿cierto? Como podemos ver acá, que es de 243, y aquí ya es de 436. Entonces ahí donde vemos que está pasando y se supone que es lo mismo. Por eso es que se hace la tabla izquierda, derecha aquí pasivos aquí abajo, ¿cierto? Ya una vez teniendo eso, pues también tenemos lo que es la comparación, ¿cierto? Vemos que tuvo un crecimiento del 0.45 y aquí tuvo un crecimiento del 17.32% con respecto al 2020 al 2022. Y ahora sí entramos en lo que es el estado de resultados. Ya el estado de resultados es toda la parte operativa. Ya vemos la parte en sí de inversión en sí de la empresa. Entonces ahora sí vamos a la parte operativa. Ya con la parte operativa tenemos ya tenemos todo lo que son los ingresos, ingresos y egresos totales de la empresa. Entonces aquí empezamos y todo lo que son en sí son ingresos hasta acá. Entonces podemos ver los fondos intercambiarios, el consumo, el microcrédito, el propietario, alquiler en sí, porque como es una empresa de servicio de prestación de dinero, tenemos los fondos bancarios, interés, otros ingresos, y vemos el ingreso por interés. Entonces ahí también los intereses también los ponen un poquito. Entonces ahí pasarían como los costos operacionales se podrían decir, entonces se conocen mucho. En este caso serían costos comerciales. Y pues tenemos lo de y aquí pues tenemos el ingreso total. Aquí es donde empezamos con los ingresos. Cuando se empieza a descontar, obviamente habrán ingresos, obviamente habrán otros ingresos que ya son los no operacionales. Entonces tenemos el total de ingresos operacionales y aquí pues se resta obviamente el ingreso bruto con el ingreso menos el ingreso operacional y tenemos entonces la dicha, listo. Y como podemos ver, pues el total de ingreso operacional aumentó más de a 100.3%, mientras que con el otro año, entonces ahí lo que decimos es que bajó, porque sí, porque en 2021 estuvo mejor, ya que aumentó 178, pero en 2021 a 2022 ese rendimiento se siguió subiendo, pero tampoco ya subió tanto como lo que se comparó. Entonces por decir que hay como que una pérdida, como dicen ahí, dejar de ganar es perder aún así, ¿cierto? Entonces ahí tenemos toda la utilidad de impuestos de renta y obviamente ahí le agregamos los impuestos de renta, ya donde tenemos la utilidad neta, ¿cierto? Pero en este caso hay otros resultados en el cual siguen siendo relevantes. Tenemos otros resultados integrantes que ya en realidad siguen más restando que sumando en sí, que ya son como por decir los ingresos y costos ocultos que hay. Y como sabemos los costos ocultos se ven más reflejados. Ya en este teniendo superbatis, sí, tenemos el superbatis por encima
tenemos 2 Superbati por participación no matrimonial, tenemos otros resultados integrantes, los resultados integrantes netos de impuestos, total de impuestos de integrantes, el evita, bueno, en sí no afecta el valor de esto, ¿cierto? No tiene nada que ver. El evita pues es una razón financiera, pero no tiene nada que ver con lo de la... Entonces aquí tenemos el total de los resultados integrantes o la utilidad del resultado, ¿cierto? En el cual aquí es donde se parte para impuestos, para reservas legales y el resto pues se va para, así se va para lo que queda de la utilidad, ¿cierto? Porque como sabemos también nos van a quitar, nos van a ir quitando aún así nos van a estar apretando. Ya después de esto, pues tenemos lo que es el estado de flujo en efectivo. En este se divide en 3 partes, que es la parte de operacionalización, la parte de inversión y la parte de financiación, ¿cierto? Entonces empezamos con la parte de operación. Se mete aquí todo lo que es realmente operaciones, ¿cierto? Entonces empezamos con la utilidad neta, ¿cierto? Que es del ejercicio anterior. Empezamos con la amortización, con la provisión, todo lo que tenga que ver con cuentas operacionales, ya sean ingresos o egresos, no importa, se ingresa todo en la parte operacional. Y seguimos con la parte de operaciones, ya tenemos la parte de operación, y aquí es donde viene la parte de inversión, ¿cierto? Aquí ya la parte de inversión pues es todo lo que uno realmente le está inyectando, ya sea de lo que sobró del periodo anterior, de nuevos inversionistas, todo lo que tenga que ver con inversiones se invierte acá, ¿cierto? Todo lo que usted invierta, ya sea en equipos o algo, sigue siendo inversión. Ya una vez tenemos los efectos, ya es la parte de financiación, aquí también toda la parte que se financia. Empezamos, ya una vez con eso, pues tenemos al final el efectivo y los efectivos. Entonces, como podemos ver, disminuyó en 3% comparado al 2021, pero luego de 2021 al 2022 remontó y tomó al 10%. Ya con eso nos está asegurando que las utilidades en sí están aumentando y también en sí las cuentas, pero lo que se entiende es que sí las utilidades se están aumentando. Y como podemos ver en el estado de resultados, ya había calculado aquí lo que es aquí es la rentabilidad. Y una vez teniendo la rentabilidad, pues tenemos lo que es la parte, entonces como podemos ver, tenemos una rentabilidad del 2.39, luego aumenta a 2.8 y termina con 4.09% en sí. Entonces ahí nos están diciendo que la rentabilidad ha aumentado en cierto grado. Entonces por eso dice que al año 2023, haciendo una pequeña regresión o en sí uno haciendo una pequeña diferencia entre este y este, pues se puede ver que la rentabilidad puede estar aumentando a un 5 o 6% lo mucho. Entonces por lo tanto, es recomendable, por lo que aumentando pues ya que las utilidades siempre son, entonces eso significa que el riesgo es menor, ya que se ha evidenciado que no ha bajado, digamos, su rentabilidad en sí en estos días. Y la rentabilidad también resulta ser otra razón financiera, que ya se conoce como lo de la razón financiera en sí. Ya una vez con ello, pues tenemos la parte de... Entonces con ello concluiríamos este video y ya para terminar, pues les diría, ¿ustedes qué harían? ¿Si invertirían o no? Por lo que uno invierte es para ganar, ¿cierto? No para perder. Entonces, por lo tanto, pues esta fue una de las empresas que estudié, fue por lo que tuvo un buen porcentaje, pero eso tampoco significa que se vaya a salvar de los riesgos después de perder, después de la inversión, ya que entre menos riesgo, pues obviamente se gana poco o se pierde poco, pero si entre más alto el riesgo, pues se va a ganar más, obviamente, ¿cierto? Eso es directamente proporcional. Entre más riesgo, más ganancia o más pérdida. Entre menos riesgo, menos ganancia y menos pérdida. Así realmente funciona lo de esto. Ya una vez explicado, pues en este caso pues tenemos lo que es la situación a corto plazo, donde otra vez volvemos a sacar estos indicadores, utilidad del impuesto de renta, la utilidad neta, y con ello tendríamos todo este pedazo que aquí ya son más razones financieras, ¿cierto? Entonces tendríamos, aquí realmente se extrajo información del estado de flujo en efectivo, y ya pues lo que la situación a largo plazo, que pena no la haya terminado.
Y pues tenemos lo que es la parte aquí, lo de las bolsas de valores, ¿cierto? Como podemos ver, como le decía, este es un valor que se tuvo en un periodo anterior, ¿cierto? Pero aquí es actual menos anterior sobre anterior, sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí pues vemos que aumenta, está disminuyendo un poquito y luego aquí se pierde, se pierde el 29% de lo que se tuvo anteriormente. Entonces como tanto, eso se ha mantenido actualmente. Y pues aquí ya está actualmente, pues se tuvo un cambio de más de un 86% hasta la fecha que yo lo tomé el 17 de abril. Pues ya si ustedes quieren averiguarlo, pues está investing.com. Ahí ustedes buscan cómo está en la bolsa de valores Bancolombia, sí, y ahí pues si acaso dejo el link, el enlace. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.